Capítulo segundo. Ventanas hacia el pasado. Mamá, ¿dónde está papá? Él nunca viene a cenar con nosotros desde hace un tiempo. Mira, hija, que tu padre siempre se encuentra muy ocupado. Su trabajo es muy demandante. Oh, ¿con qué eso era? Pues bueno, igual lo extraño. Ya lo sé, hija, igual yo. Pero lo hace más que nada por nosotras. ¿De verdad? Sí, lo hace para que podamos vivir mejor todavía. Qué bueno es mi papá. Sí que lo es, hija. Sí que lo es. La conversación ocurría entre una niña pequeña de aproximadamente unos 6 o 7 años, pelirroja y con pecas en el rostro, de ojos que la caracterizarían hasta su muerte, violetas. Caucásica y de estatura promedio. Ocurría entre ella y una señora joven, de unos 30 años de edad. La madre era alta y de cabellera castaña clara, piel clara y ojos verdosos. Se encontraban en la sala de lo que parecía ser una casa que por lo menos promediaba un nivel socioeconómico medio alto, sentadas en un sillón carmesí que contrastaba con una chimenea. La niña se dormía en el regazo de la madre. La pequeña damisela despertó por la mañana poco después del amanecer, acobijada en su cama. La niña era de personalidad curiosa e intencionalmente bulliciosa, inocente, dulce. Y cada día se levantaba con los ánimos de poder observar y convivir con su padre por lo menos algunos breves momentos antes de que partiera a trabajar, lo cual siempre resultaba incumplido. Nunca lo iba a encontrar a esas horas, no importando lo más temprano que despertase. Esto le deprimía un poco y también lo hacía el hecho de que tenía una madre distante. Era por ese sentimiento que nunca fue en realidad muy sociable dentro de la escuela, o de su vecindario. Rebeca era el nombre de aquella niña, cuya vida jamás aconteció hechos remarcables o superlativos que valga la pena mencionar, todos son hechos mundanos. Como la vez que cayó de un caballo, o la ocasión en que quedó perdida dentro del bosque durante la excursión de su escuela. También aquella vez en que casi se ahoga con un guisante o cuando la vacunaron contra la rabia y le dieron puntadas en el antebrazo a causa de la mordida de un perro de la calle. Como ven, hechos mundanos que si bien pudieran no sucederle al mundo entero, si los experimentan una inmensa mayoría. A continuación observamos a la pequeña abrazando fuertemente a su oso de peluche mientras una discusión de considerable magnitud era empleada entre sus padres en el piso inferior. A Rebeca le asustaban tales discusiones que si bien no eran habituales, tenían cierto grado de recurrencia. Rebeca trataba de consolarse a sí misma encerrándose en su alcoba abrazando dicho oso y cantando canciones de cuna mientras meneaba la cabeza siguiendo el ritmo de su propia melodía. Cuando pequeña, Rebeca siempre amó incondicionalmente tanto a su madre como a su padre. No importándole el hecho de que su madre era distante y su padre ausente. Sus años de infancia siempre le parecieron felices mientras los vivió, pero al recordarlos le traían malos sentimientos. Era su dulce inocencia infantil la que en aquellos tiempos le impedía ver con objetividad lo pobre que era su existencia. Básicamente lo tenía todo, pero a la vez no lo tenía. Hija única. Poseía varios objetos materiales, pero nadie con quien compartir. Y quien solía ser un poco recurrente dentro de su casa era Jennifer, la única amiga que había tenido hasta entonces. Rebeca siempre se sintió sola en el fondo, pero era algo que trataba de sobrellevar y disimular. A pesar de que nunca fue una mujer fea, siempre fue marginada. No tenía idea de por qué exactamente y hasta la fecha no la tiene. Alejada de las remotas posibilidades de encajar en un círculo social que fuera prominente, Rebeca se decantó por el individualismo, los libros y quizá emulaba sin saberlo cierto grado de filosofía. Capítulo 3. Fuga. Toda la noche la pasé buscando algún refugio, algún lugar que me mantuviese alejada de los disturbios donde pudiera al menos recostarme y tomar tan siquiera una siesta. Claro que aún estaba perturbada, aterrorizada, etc. Pero ya eran casi las 2 de la mañana y vaya que mis párpados comenzaban a pesar más de lo normal, y con el sueño encima puedes inconscientemente apartar el miedo. Necesitaba dormir pronto. Los disturbios crecían rotundamente, parecían seguirme porque cada ocasión en la que lograba alejarme de los insurgentes, estos reaparecían poco después obligándome a seguir avanzando. Encontré refugio en un edificio abandonado de la ciudad, cerca del centro y me dispuse a pasar la noche ahí, camino en el medio de la plaza de la ciudad. Todo está completamente solo, casi parece un pueblo fantasma. Neblina reviste todo mi entorno, mi vista se difumina. Huele a humedad en el aire. El sonido del viento recorre mis oídos y agita mi cabello. De pronto olfateo algo similar a un establo. Escucho el relincho de caballos. Avanzo entre las torpezas de mis pasos.
De repente todo mi alrededor se hace imposible de distinguir. La neblina mutó a la niebla y ésta se volvió densa en extremo. Escucho taconeos y los relinchos de caballos de nuevo. ¿Dónde estoy? Doy vueltas completas sobre el eje de mi propio cuerpo tratando de averiguar si aún me encuentro en la plaza, tratando de desentrañar de dónde es que provienen aquellos sonidos porque los escucho con un eco prominente. Rugidos. Altisonantes rugidos. Puntos rojos en pares emergían de entre la niebla, eran ojos brillantes y aterradores. ¿Qué es esto, nizaríes? Son nizaríes montados a sus caballos de ojos rojos. No tiene sentido. ¿Por qué un nizarí iría detrás mío? ¿Por qué además vestían la usanza de antaño? ¿Acaso es que existen hoy en día? Ellos me acorralan y me toman de rehén o de prisionera. No lo sé. Solo sé que me han llevado con ellos. Abro mis ojos y, ¿dónde me encuentro? En uno de los muchos salones que ofrecía aquel senil edificio donde me alojé. Pero qué sueño tan extraño. ¿A qué se deberá? Como sea, entonces ya era de día, era de mañana y estaba considerablemente fresco. Era una mañana fresca de enero a principios de año. Me asomo cautelosa por una de las ventanas y observo un paisaje recubierto en cenizas, por los incendios de la noche anterior. Helicópteros policiales recorren el cielo. Huele a polvo, huele a muerte. Observo un ambiente de destrucción. Estructuras carcomidas por el fuego. Gente peregrinando por las calles. Gente peleando por la comida. Era una hecatombe, o al menos su posterior. Estaba todo en muy mal estado. Sé que de ahora en adelante debo agudizar al máximo mi sentido de supervivencia y que además debo estar pendiente de cualquier evento que suceda. Debo saber qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor para estar prevenida de cualquier noción. Ya no soy más una niña, mis padres están muertos, pero este no es el momento para alterarse, no debo dejar que mis adentros me dominen. Ahora no caben los lamentos, habrá después el momento para dejarse ahondar en mis sentimientos, pero ahora no. No hay tiempo. Es muy difícil, pero debo hacer mi mejor esfuerzo. Ya no podía refugiarme más dentro de aquel edificio. De hecho, ya no podría refugiarme por largos periodos dentro de el mismo lugar otra vez. Debía buscar nuevos lugares y alternar periódicamente entre ellos, por obvias razones. Tenía miedo porque los policías y los militares recorrían las calles en casa de los rebeldes, pero en general sabía que el título de sospechoso lo englobaba a toda persona que caminase por las calles. Prefería no salir por las noches, porque las consideraba el tiempo más peligroso. Me aseguraba de salir temprano en la mañana. Y me refugiaba siempre en el último piso del edificio donde me colara. Yo lo veía como el lugar más seguro, aunque no sé si tenga razón. Deberían creerme la cantidad de comida que empaqué en la mochila. La prioricé muy por encima de la ropa. Era casi todo enlatado y comida chatarra, atún, carne seca, elote, frijoles, guisantes, patatas fritas. En realidad mi mochila era considerablemente grande. Solo por compararla con el resto de las mochilas escolares convencionales. Pero, bueno, no tenía donde lavar el único cambio de ropa que empaqué, no tenía donde cocinar, no tenía donde asearme, no tenía nada. Trataba de racionalizar mi comida al mínimo para que me durase mayor tiempo. Aunque recortar mis recursos no era buena opción si quería mantenerme óptima. Pero racionalizar mis provisiones no iba a hacer que se volviesen infinitas. El tiempo pasaba, y cada vez mi comida iba disminuyendo. Había perdido para ese entonces la noción del tiempo. No había contado los días. Solo me importaba cambiar de locación cada 2 noches. Aunque eso en sí no me hizo contabilizar el tiempo. Pudieron haber sido 2 semanas, pudo haber sido un mes, no lo sé. Solo sabía que mi comida estaba próxima a terminarse y necesitaba reabastecerme. Me daba mucho miedo, porque sabía que en el momento en que intentara colarme en algún lugar para reabastecerme estaría en peligro de muerte, por obvias razones. Así que muy pocas veces recuerdo haber salido para reabastecer mi mochila. De hecho, creo que solo fueron 3. Había usado ya mis 2 cambios de ropa varias veces, escalado algunas casas y edificios pequeños, me había caído en algún par de ocasiones, corrido y escapado de disturbios armados, de grupos de personas que me persiguieron. Casi pierdo la vida robando una mini estufa para poder cocinar. Casi exploto junto con el pequeño tanque de gas que tuve que conseguir para hacer funcionar la estufa. No me había bañado en mucho tiempo, solo me había mojado un par de veces por las lluvias ocasionales.
Mi cabello estaba muy grasoso. Ya me había acostumbrado al olor a sudor. No había comido otra cosa que no fuese comida enlatada desde hacía algún rato. No había lavado mi ropa, que ya se estaba desgastando. Mi calzado empeoraba gradualmente. Hacía bastante tiempo que no cruzaba palabra con persona alguna. Tenía miedo de las personas. Justo unos días después de haber escapado de mi casa, cuando me encontraba en busca de un lugar seguro para pasar la noche, hubo un disturbio cerca y escapé escondiéndome en las alcantarillas. Al menos solo hasta alejarme un poco para que fuera seguro salir de nuevo. Debí haber caminado casi 1 kilómetro, aunque quizás exagere. Al salir, me encontraba en un vecindario muy familiar, solo que destrozado. Y no reconocí el lugar solo hasta ver tirado en la banqueta, a unos metros de donde yo salí, el cuerpo de una mujer, con un agujero en la cabeza, de cabello castaño color chocolate, blusa rosa, pantalón negro y tacones rosas con unos ojos grisáceos mirando perdidos hacia el horizonte, hacia mi horizonte. Tenía los labios pintados de rosa. Jennifer, era Jennifer. En ese momento exploté en llanto. No por ver un cuerpo muerto con un enorme agujero en la cabeza, eso ya era natural de ver, sino porque ella era mi amiga, mi única amiga, y curiosamente nunca se me había ocurrido buscarla para no estar sola hasta ese momento en que vi su cuerpo sin vida. Esa mañana perdí el amor que me quedaba. No sé cuánto tiempo llevaba sin algún tipo de compañía, excepto aquella vez cuando cambiaba de locación que un niño se me acercó llorando. Él estaba muy asustado. Mi mamá no despierta, mi mamá no despierta, decía entre sollozos. Solo lo empujé y me fui corriendo. No quería que alguien supiera que estaba por ahí, no quería morir. A lo lejos solo escuché un fuerte grito agudo que cesó repentinamente, como si no hubiera terminado de hacerlo. Quería conseguir un automóvil que funcionara y escapar de la ciudad, dejar todo atrás. Pero, bueno, no creo que fuese la única en haber pensado eso. Y por todos lados había automóviles que explotaron, descompuestos, con baterías u otras piezas robadas, con el tanque de gasolina vacío o perforado para haberle extraído el combustible. Muchas gasolineras explotaron. Además tenía el presentimiento de que si me acercaba a las fronteras de la ciudad algo malo me sucedería. Bueno, no malo, peor. Fue en una de esas ocasiones de reabastecimiento, cuando salí en busca de provisiones, para aumentar mi pequeña alacena de comida. Caminaba con mi mochila gris opaco montada en mi espalda y con el alma casi saliéndoseme del cuerpo por la inquietud de ser aprendida. Pero siempre procuraba hacer las recolecciones muy temprano, ya que era la hora que yo consideraba segura, pues todos estarían durmiendo, aunque quizá no debí pensar en ello, porque justo unos instantes después de que la idea cruzó por mi mente, una patrulla policial hizo sonar sus motores y sirenas a unas 2 cuadras de donde yo estaba caminando. Asustada corrí hacia el interior del edificio más cercano mientras me asomaba discretamente para saber cuándo sería seguro volver a salir. La patrulla se detuvo justo frente al edificio y por las bocinas de la patrulla se escuchó la pelirroja que entró aquí. Sal si no quieres más problemas. No quería que me llevaran. Tenía miedo. Así que terminé en la azotea del edificio. Pero fue en vano, ya que el agente de igual forma me llevó esposada a la patrulla. Estaba en más problemas que al principio, pues ahora el policía pensaba que tenía algo que ver con los insurgentes y me reportó por radio. Mientras avanzábamos en la patrulla por las calles, intentó iniciar conversación conmigo de varias formas, pero al recibir por respuesta un silencio frío de mi parte, desvió la patrulla hacia donde se encontraba cerca un terreno en construcción. Estaba dispuesto a meterme una golpiza. Apenas hubo apagado sus motores frente al edificio en construcción, me jaló de la camisa y de manera extraoficial quiso sacarme información útil a gritos. Pero como yo no sabía nada, tenía nada por responder. Así que molesto, tomó su batana y me dio un golpe con ella. Se dispuso a bajarse de la patrulla y llevar el interrogatorio fuera hacia el edificio abandonado. Pero justo cuando abrió la puerta los insurgentes se acercaban en multitud. A lo cual, en respuesta cerró la puerta y quiso poner a andar el auto de nueva cuenta. Se acercaban los insurgentes en marcha a paso firme con armas y al frente una grande camioneta verde oscuro. La patrulla no encendía, la camioneta se escuchaba cada vez más fuerte, los gritos más cerca, los balazos hacia el aire como medio de intimidación. La patrulla seguía sin encender, un fuerte arrancón por parte de la camioneta se hizo sonar. Lo siguiente que recuerdo es ver todo como si hubiera sido en cámara lenta.
Vi cómo la camioneta se impactaba detrás de la patrulla y cómo volaban los pedazos de cristal. Recuerdo mi cabeza sacudirse con fuerza y sentir un golpe de frente en la misma al tiempo que todo el mundo estaba golpeando con bates y el reverso de las armas la patrulla. Escuché por último el sonido de al menos 6 disparos y la voz de una mujer gritar no. Sentía mi sangre recorrer mi cara desde el centro de mi frente, bajando como si fuese diminuta cascada que tiene 2 vertientes. Mi nariz separa la sangre en 2. Acrecentaba la sensación de mareo. Volví a la familiar sensación de aquella vista nublada y el sonido apagado. Escuchando todo entre un grande y largo zumbido, por mis encías también sentía el sabor a cobre de la sangre. Mi cara había recibido un fuerte impacto y tenía ese latente y molesto dolor en el tabique. Sangraba también por las fosas nasales y se me dificultaba respirar a causa de ello. Temía haberme roto la nariz. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas tanto del copiloto como del piloto estaban siendo abiertas a la fuerza y el policía y yo fuimos removidos de nuestros respectivos asientos y aventados boca arriba contra el piso hacia la calle, fuera de la patrulla. Traté de moverme gateando, pero solo conseguí quedar tumbada de lado mirando hacia el cofre de la patrulla. El policía fue tomado por los brazos entre muchas personas, él forcejeaba y daba cabezazos hacia atrás. Consiguió romperle la nariz a uno de ellos y que lo soltara a causa del dolor. Tomó su arma y comenzó a disparar aleatoriamente a su alrededor. No lo culpo de tener miedo, eran quizá más de 30 personas alrededor nuestro. Creo que mató como a unas 6. Luego de eso empecé a ver entrecortado, como si fuesen escenas diferentes y a escuchar cada vez menos. Estaba a punto de desmayarme, mis ojos se cerraban pero los volvía a abrir. Ya no escuchaba, volví a escuchar como si fuese a través de ese casco metálico. Mis ojos se cerraron, los abrí y el policía estaba de nuevo sometido. Mis ojos se volvieron a cerrar, los abrí de nuevo y ahora lo tenían contra el cofre de la patrulla. Se cierran mis ojos y cuando los abro alguien cerca de él saca lo que parecía una espada muy grande y brillante. Cierro mis ojos voluntariamente para sucumbir ante el desmayo, pero los abrí por última vez, y la cabeza del oficial se encontraba frente a mí, mirándome fijamente con la mirada perdida, con un rostro de terror gesticulado,